¿Qué le parece si oramos aprovechando este momento? Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque cuando tu pueblo se une para adorarte, para alabarte a una sola voz, tu Espíritu Santo se pasea en medio de la alabanza de tu pueblo. Y eres tú quien nos conforta, quien nos consuela, quien nos levanta y quien toca los corazones de aquellos que han venido quebrantados. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que así es. Y hoy te pedimos que mediante la predicación de tu palabra, tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu hermoso Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, confrontándonos, quebrantándonos, transformándonos. Hablando a nuestros corazones y haznos sensibles a tu voz, para hoy escuchar tu palabra y recibirla como una buena tierra, para que pueda dar fruto y poder ser transformado, Señor, a tu imagen. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos de adorarte y de alabarte, por la libertad que tenemos de cantarte por medio de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Como les decía, qué bueno, qué bendición y qué privilegio es poder compartir la palabra de Dios. Poder traer un mensaje de la serie que venimos estudiando, que es el libro de los Hechos. Y me da gusto ver que cada vez somos más maracuchos los que estamos invadiendo el territorio. Y quisiera invitarla a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13. Y antes de leer el versículo, hay una historia que yo la he contado en otras ocasiones, pero si usted se la sabe, la va a recordar. Si no se la sabe, pues la va a aprender. Y es una historia que cuenta de Spurgeon, y está obviamente adaptada al español, ¿no? Y cuentan que un día estaba Spurgeon en la catedral, en la iglesia, y de repente se le acercó un campesino, le llegó: Pastor Spurgeon, ¿sabe qué? El hombre con mucho ánimo le decía: he sido llamado al ministerio. Y Spurgeon, sorprendido, le dice: ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta de eso? Le dice: bueno, yo estaba en el campo sembrando el maíz, y de repente miré al cielo, y en las nubes yo vi la forma de SSM. Y yo dije: claro, su santo ministerio. Obviamente el Señor me está llamando al ministerio. Y Spurgeon, mirándolo con una sonrisa y con amor pastoral, le decía: no, hijo, ¿sabes qué es lo que significaba ese SSM? Sigue sembrando maíz. De manera que, hermanos, el llamado es algo que viene de parte de Dios y no de los hombres. Obviamente nosotros hemos hablado de parte del llamado, de que se genera un llamado interno que el Señor confirma en nuestras vidas, pero viene de parte de Dios, y luego la iglesia confirma ese llamado, sea pastoral, sea las misiones, sea ser maestro, al diaconado. El Señor es quien hace el llamado. Y este es el gran problema que hemos visto en la actualidad, y este es uno de los grandes problemas de por qué muchos pastores, misioneros, maestros que han querido hacer el llamado por su mano terminan en fracaso. Porque no es con nuestras fuerzas, y no es porque a mí me provoque el ser pastor, el ser misionero, sino porque en verdad el Señor ha depositado ese llamado en nuestras vidas.
Dios ha hecho un llamado general a toda la iglesia, y este llamado obviamente es a que todos debemos predicar el evangelio y proclamar su palabra a toda lengua, a toda raza, a toda tribu y a toda nación. Este es el llamado a la iglesia universal de Cristo, pero también existe un llamado específico. Y este llamado el Señor se lo hace a algunos hombres en el caso del pastorado, y a mujeres y hombres, a familias en el caso de las misiones, para realizar una tarea específica en algún lugar. Y a lo mejor ustedes están diciendo, pero bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de las misiones? Bueno, cuando nosotros leemos y estudiamos en el libro de Hechos, obviamente estamos viendo la expansión del evangelio, y estamos viendo cómo está comenzando la iglesia a nacer y cómo va creciendo. Pero también soy partícipe y creo que el Señor, cuando nosotros no hemos entendido bien algo, el Señor sigue hablando. Cuando el pueblo de Israel no entendía bien algo, el Señor se los volvía a recordar, se lo volvía a recordar. Y quizás el Señor necesita generar en nuestros corazones un amor y una pasión por las misiones. Si usted ya lo tiene, dele gloria a Dios y refuerce ese amor. Pero si usted a lo mejor ve las misiones y dice, bueno, qué bueno que hay otros que están obrando en las misiones, lo invito para que hoy el Señor pueda hablar a su vida y pueda enamorarse de lo que son las misiones. Pero esto es un llamado que no viene de la superstición ni de la suerte. Es un llamado que viene únicamente de parte de Dios, por su gracia, por su misericordia, para la gloria y honra de su nombre. No olviden nunca eso. Nunca lo hacemos para nuestro ego, para darnos a conocer nosotros. Es para que el nombre del Señor pueda ser exaltado. Y acá en el capítulo 13 del libro de los Hechos vemos a un personaje que ahora va a destacar de ahora en adelante. Del capítulo 1 al capítulo 12 nosotros vemos, obviamente de toda la historia, Dios es el protagonista. Pero Lucas se enfoca mucho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 a Pedro, Juan, y vemos cómo Pedro mayormente es el personaje. Pero del capítulo 13 en adelante ahora vamos a comenzar a ver cómo ese personaje más llamado a Pablo. Y Pablo pasará a ser este personaje nombrado por Lucas porque está comenzando la expansión del evangelio no solo en Judea, no solo en Samaria, sino que ahora se va a comenzar a expandir hasta lo último de la tierra, tal como nuestro Señor lo había ordenado. Y vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 12. Yo voy a leer la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido,
creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y de estos 3 versículos quisiera compartirle hoy 3 puntos que nos ayudarán a desarrollar mejor el tema a tratar en este pasaje. Y he titulado esta prédica "Fieles a la causa de Dios". Y el punto número 1 es que el Señor llama y la iglesia en obediencia envía. Y eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 3. Y vamos a ubicarnos ahora en el lugar y momento de donde está sucediendo esta historia, este relato bíblico. Estamos en la iglesia de Antioquía. Y es una iglesia que nace, curiosamente, estando Pablo allí, nace de la persecución que el mismo Pablo estaba llevando a cabo en unos capítulos anteriores. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 1, en Hechos 8, versículo 1, dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y luego en Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y el autor y el precursor de esta persecución era nada más y nada menos que Pablo, llamado Saulo. Pero estos apóstoles, estando allá, cuando fueron esparcidos, predicaban solamente a los judíos de la ciudad. Y la orden que Jesucristo le había dado a sus discípulos era que predicaran el evangelio en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No solamente a los judíos, no solamente a ese pueblo llamado por Dios, sino que Él les había dicho que ahora de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación, Él haría un solo pueblo para Él. Porque de todos ellos, el Señor haría un pueblo el cual llamaría su iglesia. Y esta iglesia, al ir creciendo de Jerusalén, enviaron a Bernabé para que viera el lugar. Y dice en el capítulo 11 que Bernabé, al llegar en Antioquía, se sorprendió, se maravilló con lo que Dios estaba haciendo con la iglesia de Antioquía. Y dice que ya Pablo había sido convertido, se fue hasta Tarso para buscarlo a él, y se fueron hasta la iglesia para servirle a los hermanos en Antioquía. Y dice la escritura que en la iglesia habían profetas y maestros. Y en la palabra original de cuando dice profeta, habla de voceros, de alguien que habla delante de la persona y da a conocer algún pensamiento de alguien con fidelidad. No son personas que adivinan el futuro como hoy lo quieren vender. Son personas que hablan la palabra de Dios, y cual palabra nunca cae a tierra, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Dios no es Dios de confusión ni de error. Dios lo que habla y promete, Él lo cumple. No lo que otros digan que Él prometió y no lo dijo. Y dice que habían maestros y hombres temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo. Y esta palabra nosotros la vemos constantemente en el libro de los Hechos. Llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver un poco más adelante. Pero nosotros vemos que esos maestros, profetas que habían allí, vemos a Bernabé, vemos a Simón llamado Níger, y el pastor Robinson en la primera prédica hablaba sobre esto, que significa negro, lo mejor por su color de piel. Algunos dicen que este Simón fue el hombre que cargó la cruz de Cristo, otros dicen que no, pero la Biblia no nos da especificaciones de eso. Tenemos a Lucio de Cirene y Manaén, que se menciona que aquí él creció con Herodes el tetrarca, y este Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista y que luego presidió nuevamente él fue el que presidió uno de los juicios de Jesús. Pero este hombre, Manaén, aunque creció junto con Herodes el tetrarca, tomaron rumbos diferentes. Uno se fue indiferente y permitió que hicieran lo que fuese con Jesús, pero otro se dedicó a servirle al Señor y de predicar el evangelio. Y por último nos nombran que estaba
Pablo. Pero algo que podemos ver aquí es que en la búsqueda espiritual el Señor dirige a su iglesia. Porque, hermanos, la labor que nosotros realizamos al predicar el Evangelio, más allá de hacerlo de manera física, es una lucha y una labor espiritual. Y no podemos hacerla y no podemos lograr nada si tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos una total dependencia de parte del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ir con el poder del Espíritu Santo de Dios y no con el de nosotros. Porque la lucha es espiritual. Y nosotros vemos en el ejemplo de aquí de esta iglesia, que esta iglesia ministraban al Señor y ayunaban. Y haciendo esta labor fue que el Espíritu Santo de Dios dio la dirección. O sea que es necesario que una iglesia esté en constante búsqueda espiritual, en constante oración, ayuno, intercesión. Porque allí en el estudio de la palabra de Dios, esa llenura del Espíritu Santo de Dios, que la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros, seremos sensibles a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. Estos eran hombres que desarrollaban la disciplina espiritual. Y si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, es necesario mantener una relación constante con Él por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha otorgado, como el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, las células, porque es un lugar donde crecemos y compartimos juntos como hermanos en la iglesia, en la congregación. No menosprecie el reunirse con los hermanos, porque allí el Señor envía bendición, vida, y allí hay crecimiento espiritual para usted y para mí. Algo que esta iglesia tenía claro es que ellos no lo podían hacer en su propia fuerza. Ellos necesitaban depender completamente de Dios, de su fuerza y de su poder. Y tú y yo necesitamos poner nuestra fuerza y nuestra dependencia totalmente en Dios, porque de Él es quien proviene nuestra fuerza y nuestra dirección para hacer su santa, buena y agradable voluntad. Y el Espíritu Santo le habló, dice que el Espíritu Santo dijo. Y no vamos a caer en esos temas, pero hay algunos que dicen que fue de manera audible, otros dicen que fue que el Espíritu Santo trajo confirmación al Espíritu internamente, y esa es la guía y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dio una confirmación en sus mismos espíritus para que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que el Señor lo había llamado. Ahora, Pablo, Bernabé podrían haber estado muy tranquilos dirigiendo a la iglesia. Ellos pudieron haber estado muy relajados y cómodos entre comillas, porque había obviamente persecución, predicando el Evangelio en Antioquía y quedarse allí en ese lugar. Pero los planes del Señor para con ellos eran diferentes. Y nosotros podemos estar muy relajados y muy tranquilos en un lugar, pero de repente llega el Señor y nos mueve la mata. Y la comodidad y el confort pareciera que se empieza a ir, y parece que el Señor comenzara como a incomodarnos. Pero probablemente sea porque el Señor está teniendo nuevos planes con nosotros. Pero ¿cuál era esta labor que Pablo ya había sido advertido y sabía que tenía que hacer? Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor, cuando le habla a Ananías para que fuera hacia Pablo, le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Y en el versículo 16 él le dice y le mostraré cuánto ha de padecer por mi causa. Pablo ya estaba advertido, y yo me imagino que Pablo estaba tranquilo y él decía: yo estoy aquí en la iglesia, estoy enseñando a los hermanos, a los de la ciudad. Ojalá que eso que me dijo el Señor se extienda, mande a Bernabé, que mande a Simón, que mande a otro.
Pero como les digo, cuando el Señor habla, no hay nada que no se cumpla, porque su palabra tiene poder. Ya Pablo había sido advertido y él sabía, y sin embargo, Pablo no se movió por sus emociones. Pablo no dijo, no, porque el Señor dijo que yo iba a tener que hacer esto y ahora lo voy a comenzar a hacer a mi manera y en mi tiempo. Sino que Pablo esperó la guía y la voluntad, el tiempo del Señor. Pablo esperó que el mismo Espíritu Santo confirmara que había comenzado el tiempo de la promesa que Dios, o el llamado que Dios le había dado. Amado hermano, si tú estás sintiendo un llamado de parte de Dios, no dejes que las emociones te controlen y hagas las cosas por tus fuerzas, porque vas a fracasar. Espera en el Señor y desarrolla la disciplina espiritual para que tu oído pueda estar sensible a la dirección y guía del Espíritu Santo, porque el verdadero éxito lo encontrarás dentro de la voluntad de Dios y nunca fuera de ella. Y antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo significativo para Dios, primero tenían que ser apartados para Él. Fíjense que el Espíritu Santo le dio: apartadme a Saulo y a Pablo y a Bernabé. Y si tú eres apartado para Dios, esto significa que debemos de separarnos de otras cosas. El ser apartados para Dios, esto quiere decir que ahora hay cosas que hay que sacrificar, que hay cosas que ahora hay que dejar atrás, prosiguiendo y mirando hacia la meta y al llamado que Dios ha hecho. Tomando en cuenta lo que les dije al principio, hay un llamado general y todos estamos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo. Y el pasaje que leíamos en el principio, si cada uno de nosotros, de 1 de Juan capítulo 3, si cada uno de nosotros tiene la esperanza de que aún no somos como deberíamos de ser, pero tenemos la esperanza y puesta la mira en las cosas que algún día seremos delante de la presencia de Dios cuando ya estemos en esta tierra y estemos bajo este cuerpo de carne. Mientras estamos en este peregrinar, mientras estamos en este proceso, mientras estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, nuestra labor es curar nuestra santificación. Y esto se logra por medio de las disciplinas espirituales. Esto se logra por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la intercesión, del estudio de la palabra de Dios. Aquí Él ha mostrado su voluntad. Aquí el Señor ha hablado. El Señor ya habló. Lo que pasa es que muchos lo ignoran. Pero no podemos realmente decir sí al llamado de Dios en nuestras vidas si no podemos dejar de decir no a las cosas que nos mantendrán alejados de ese llamado. Y este es el primer trabajo que cualquier siervo de Dios debe hacer: ministrar al Señor. Y al hacer esto, estos hombres que hicieron el servicio como el que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto, ofreciendo ahora bajo el nuevo pacto sus cuerpos como sacrificios vivos. Y ministrar al Señor significa hacer lo que a Él le agrada y le honra: adorar, alabar, orar, escuchar y honrar y exaltar el nombre de Dios. Pero cuando usted le sirve a su hermano, usted también está ministrando y sirviendo al Señor. Cuando usted cuida y ama a su hermano, usted también está velando y cuidando, o ministrando y sirviendo al Señor. Pero luego que vemos que la iglesia, en un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda, el Espíritu Santo habla y les dice que los aparten, ahora vemos una acción de parte de la iglesia, y es que la iglesia envió a estos que habían sido llamados. La iglesia no se quedó: bueno, el Espíritu Santo los llamó a ustedes, los apartó, resuélvanse ustedes lo que van a hacer ahora. De aquí en adelante, como el Señor fue quien los llamó, el Señor los guiará. Buena suerte. No,
Fíjense que dice, versículo 3, entonces, después de ayunar, la iglesia volvió en la búsqueda espiritual. Después de ayunar y de orar, y luego de haber impuesto las manos, y el imponer las manos para el pueblo judío no significaba que era una transmisión de poder. No significaba que ahora te voy a dar más unción. No. Eso no significa. En el antiguo pacto, cuando se iba a hacer el acto de la propiciación, cuando se iba a sacrificar al cordero, se le colocaba la mano al cordero como una señal o como una muestra, una imagen de que era como la transferencia de nuestros pecados, porque ese cordero iba a llevar el pecado del pueblo, o iba a cubrir, mejor dicho, el pecado del pueblo. Y en el pueblo de Israel se acostumbraba colocar las manos como una señal de aprobación, como de respaldo, de que nosotros vamos a orar por ti, vamos a apoyarte. Pero no se trata de algo supersticioso, de que al tocarte es que yo siento el poder de Dios. No se trata de eso. Luego de entonces recibir la instrucción del Espíritu Santo, la iglesia en obediencia, en oración, en ayuno, entonces envió a Pablo y Bernabé. Y ahora todos estamos llamados a proclamar este evangelio, pero no todos estamos llamados a lo mejor a abandonar a nuestros hogares para ir a otra ciudad o país a desarrollar las misiones. Obviamente, cuando decimos que todos estamos llamados a proclamar el evangelio, usted puede ser un misionero en su propia casa. Usted puede ser un misionero en comunidad sin necesidad de que deje su hogar. Ahora, hay hombres y mujeres que el Señor ha llamado para dejar su hogar, para dejar su ciudad, para dejar sus comodidades y salir hacia otro lugar a predicar el evangelio. ¿Y qué hace entonces la iglesia con esos hombres y mujeres? Los deja en el olvido. La iglesia, al ver que estas personas han sido llamadas, la iglesia debe no solamente orar, no solamente respaldarlos, sino que debe velar y cuidar de ellos. La iglesia confirma este llamado y se encarga entonces de enviarlos cuidando de ellos. Y una iglesia sana es aquella que respalda y apoya las misiones. Como lo dijo el misionero Bavinck, las misiones son la gran obra de Jesucristo por medio de las cuales, luego de la consumación de su obra como mediador, atrae a las personas a su salvación y hace que tomen parte en los dones que ha obtenido para ellas. La proclamación del evangelio para que otros que no conocen al Señor, que no han visto la hermosura del Señor, lo glorioso de la salvación, puedan abrir sus ojos al entendimiento de Cristo y el Señor pueda darle por medio del Espíritu Santo convicción de pecado. No es nuestra labor convencer, porque esa labor le compete al Espíritu Santo de Dios, pero sí es nuestra labor predicar el evangelio y hablar a toda criatura. Y todos nosotros como miembros de la iglesia estamos llamados a estar involucrados directa e indirectamente en las misiones. Una iglesia sana es aquella que ha admirado la belleza y la grandeza de Dios y anhela que todos los demás conozcan las bondades de ese buen Dios para que den gloria y honor a su nombre. Las misiones nosotros comúnmente decimos que están enfocadas por amor a los... Pero cuando nosotros leemos las Escrituras y cuando cuando Juan le escribe al hermano Gallo por haber recibido a unos misioneros que no eran de su iglesia, unos hermanos que estaban predicando, Pablo dice, ellos salieron a predicar por amor a su nombre. Y el objetivo principal cuando nosotros hacemos misiones es que el nombre del Señor pueda ser glorificado por toda lengua, por toda raza, por toda tribu y por toda nación. Luego lo hacemos por amor porque debemos de amar a los perdidos y debemos de predicar el evangelio porque sabemos que hay una realidad, que hay un final y necesitamos
o anhelamos, queremos que muchos procedan al arrepentimiento. Pero todos debemos de tener o debemos estar involucrados en la tarea de las misiones. Aquellos que hacen misiones, si no puedo yo ser un misionero, entonces sustentar y apoyar a aquellos que hacen misiones. John Piper, en su libro Alegres en las Naciones, dice una frase corta pero fulminante. Y él, hablando sobre las misiones, dice: ve, envía o desobedece. No hay por dónde agarrar. Si tú no puedes ir, entonces sé de los que apoya y envía. Pero si no eres de los que van, ni de los que apoyan ni envía, estás desobedeciendo al Señor. Si no puedo tomar el tiempo para hacer misiones, puedo apoyar a aquellos que lo hacen. Pero toda la iglesia está llamada a ser parte de las misiones. Toda la iglesia está llamada a estar involucrada. Porque a veces muchos dicen: no, pero es que ese no es mi llamado. Yo no siento un llamado para las misiones. Bien, no todos están llamados para dejar su ciudad y irse a otra nación, a otra ciudad. Pero sí puedes ser parte de las misiones de la iglesia. Tú sí puedes apoyar y hay maneras de ayudar. Pero todo esto se debe de hacer bajo la guía y total dependencia del Espíritu Santo de Dios. Porque, como les decía, la labor que nosotros hacemos es espiritual. Y esto me lleva al segundo encabezado de la predicación, que es que proclamar el Evangelio generará resistencia. Porque obviamente lo que estamos haciendo, como les decía, es una lucha espiritual. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, primeramente con el apoyo, primeramente obviamente enviados por el Espíritu Santo de Dios, pero por el apoyo y el respaldo de una iglesia que obedeció al Señor, salieron a ejecutar la misión que el Señor les había encomendado. Y dice la Escritura que ellos llegaron a Seleucia, que Seleucia es una ciudad cercana a Antioquía y que era muy conocida por su puerto. Probablemente llegaron allí para tomar el barco para luego salir hacia Chipre. Chipre, cuando estaba estudiando y viendo esto, es una isla que está por Turquía, por Grecia, pero es una isla pequeñita, pero tiene unas playas espectaculares. Así que deberíamos hacer un día ir a hacer misiones allá. Pero ellos llegaron allí a Chipre, y al llegar a Salamina, que es una ciudad de allí de Chipre, comenzaron entonces a proclamar el Evangelio en las sinagogas. Y muchos han querido llevar este punto de que, miren, Pablo y Bernabé iban y predicaban en las sinagogas. Y lo hacían los sábados, es decir, que ellos guardaban el Shabbat o que ellos guardaban el sábado. Y algunas personas, con el querer meter la cultura judaizante, interpretan de esta manera, pero verlo de esta manera era incorrecto. Pablo, Bernabé, los apóstoles, los discípulos, ellos estaban haciendo una labor misionera. ¿Y dónde era que se reunían a estudiar la palabra o la Torá los judíos? En la sinagoga. Mayormente se reunían también los sábados, y era el momento y era el lugar indicado para ellos ir a y enseñarles lo que la Escritura decía. Los profetas, el Pentateuco y las Escrituras hablaban y decían sobre el Mesías. Era el momento y la oportunidad. No era porque ellos estaban judaizándose de nuevo. Y con ellos dice que iba Juan Marcos. Este Juan Marcos es Marcos quien luego escribiría o escribe el evangelio que lleva su nombre. Pero ellos realizaron una labor y un trabajo misionero en toda la isla de Chipre. Pero luego viajaron hacia la ciudad de Pafos. Dice que después de versículo 6, haber recorrido toda la isla, llegaron hasta Pafo y entonces se encontraron a cierto mago.
Pafos era una ciudad que estaba en la costa oeste de Chipre y era conocida, muy conocida, por su inmoralidad. Y aquí Bernabé y Saulo enfrentaron una combinación de inmoralidad y de oscuridad espiritual que era muy común en todo ese mundo pagano, tanto romano como griego. Y Pafos era infame por su adoración a Venus, quien es considerada para ellos la diosa del amor. Pero no un amor de que yo te amo como mi hermano, sino de manera sexual. Y Saulo y Atanasio, un escritor y un historiador, denominó a esa religión la divinización de la lujuria. O sea, hicieron a la lujuria su dios. Ni los hombres ni las mujeres podían recurrir al santuario de Venus sin estar contaminados de su mente y ser depravados de carácter. O sea, que al lugar que llegó Pablo y Bernabé no era un lugar nada sencillo ni nada cómodo. Era una ciudad y un lugar que estaba plenamente inundada y llena por todo lugar de inmundicia, de inmoralidad, de idolatría, de oscuridad, de paganismo, donde gobernaba el placer de la carne y donde el darle rienda suelta a las pasiones era lo correcto. Pero permítame, y si nosotros hacemos un brinco desde aquella época hasta ahora, creo que las cosas no han cambiado mucho. Y cada vez vemos cómo la inmoralidad, y sobre todo en el área sexual, nos bombardea por todos lados, en la televisión, nos bombardea en el Instagram, en Twitter, en Facebook, nos bombardea este tema, porque ya si yo quiero ser un perro, puedo ser un perro. Si yo quiero ser un día perro, otro día gato, otro día quiero ser hombre, otro día ser mujer, deben de dejarme serlo, porque ahora eso es normal. El posmodernismo ahora nos habla de una verdad relativa. Ya no hay absolutos, pero cuando la iglesia del Señor se levanta con firmeza y con fe, debe demostrar la verdad absoluta, la cual está plasmada y escrita únicamente en la palabra de Dios. Nosotros no podemos negociar la verdad. El error, escuchaba una frase del pastor Miguel Núñez hace días, y él decía: el error siempre tendrá lugar para la verdad, porque se puede salir del error, pero la verdad nunca tendrá espacio para el error, porque la verdad es verdad, y la verdad no es solamente un concepto, es una persona. La verdad es Cristo Jesús. Y es a esto que Pablo y Bernabé se estaban enfrentando como misioneros, a un mundo que va en contra de los mandatos de Dios y que aborrece a Dios y obra totalmente a espaldas de Dios. Y no es muy distante a lo que nuestros misioneros actuales, no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia universal de Cristo, se están enfrentando. Porque sabe, hasta en Corea del Norte ha llegado el evangelio. Y leía las noticias hace como un mes que un niño de aproximadamente meses de nacido había sido sentenciado a cadena perpetua porque en las concentraciones de castigo habían encontrado a sus padres una Biblia. Y el niño de meses había sido condenado a cadena perpetua, siendo un niño, solo y únicamente porque sus padres estaban leyendo la Biblia. Y si nos ponemos a ver noticias y noticias de los que sufren los misioneros, hermanos, yo creo que nuestra comodidad, nuestro confort nos daría un poco de pena. Ahora nosotros vemos alguna diferencia entre Chipre y nuestro mundo en la actualidad. Entonces, viendo cómo está este mundo caído, es necesario motivarnos a hacer misiones. Yo creo que sí. En muchos países los cristianos están siendo perseguidos por defender la fe, por predicar el evangelio, por simplemente llevar una Biblia bajo el brazo. ¿Sabe? En China veía
a un hombre un pastor que contaba sus testimonios de misiones en China, y él decía que hablando con una misionera de allá, ella le decía: yo quisiera ser como la gente de Occidente que puede tener con libertad la escritura en sus manos. Y él le decía: ¿y entonces cómo hacen ustedes? Y él dice: bueno, nosotros cuando obtenemos una Biblia, nosotros la leemos y la leemos y la leemos y la leemos y la leemos hasta que nos las aprendamos. O por lo menos agarramos y nos empezamos a aprender un libro completo y la leemos para que cuando nos detengan y nos las quiten, nosotros todo el día recordamos y recordamos los versículos. Y este pastor le decía: no le pidas al Señor ser como los de Occidente. Pídele al Señor que los de Occidente seamos como ustedes, que amemos tanto la palabra de Dios, que impregne nuestra vida y nuestro ser, y no nos importe hasta nuestra propia vida, hasta desgastarnos por predicar y la causa de Cristo. Hermanos, esta es una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Satanás, nuestro enemigo, no quiere obviamente que nadie se salve y se acerque al Señor. Y obviamente el que está en oscuridad no quiere acercarse a la luz, porque la luz expone nuestra inmundicia. Y mayormente la solución de aquel que no tiene argumentos es atacar, y por eso es que sufrimos tanta persecución. Por eso la iglesia necesita depender plenamente del poder del Espíritu Santo, porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es el poder de Dios que puede salvar a hombres que no tenían nada bueno, nada que por qué ser amados. Y ¿sabe qué? ¿Sabe que es imposible que un hombre normal, común y corriente puede ir al cielo? Porque allá habita el Señor y está en su plena santidad. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y por eso, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, ahora usted y yo tenemos una esperanza eterna de que al morir y al partir ya no seremos esclavos de este cuerpo, ya no somos esclavos del pecado, sino que moraremos en moradas celestiales eternamente con nuestro Señor. Y ese es el poder de Dios, ese es el poder del evangelio cuando es predicado, el poder de poder reconciliarnos con Él, de poder sacarlo de su inmundicia y de hacernos nuevas criaturas, cambiar nuestros estatus de ser extraños a ahora ser hijos de Dios, de poder ser regenerados y hacernos uno con Cristo. ¿Usted no cree que eso es razón suficiente para darle gloria a Dios? Pero en medio de esta inmoralidad, en medio de este paganismo, había un hombre llamado Sergio Paulo, el precónsul, quien hizo venir a Bernabé y a Saulo, pues dice la palabra que él deseaba oír la palabra de Dios. Y este era un hombre importante. El precónsul romano era responsable de una provincia entera y él respondía directamente al Senado romano. ¿Sabe? Cuando leía y estudiaba esta parte, el Señor tocaba mi vida, porque muchas veces nosotros menospreciamos lugares, personas, sectores, porque creemos que son indignos, porque decimos: allá hay demasiada idolatría, allá no hay nadie que se salve. Fulanito, no, ese jamás será alcanzado, porque es demasiado idólatra, porque es terrible. ¿Y acaso tú y yo no éramos así? ¿Y acaso tú y yo no estábamos también metidos en la inmundicia, pero Cristo no le importó ensuciarse y vino y nos sacó del lodo cenagoso y nos lavó y nos limpió? Por eso es que tú y yo no podemos hacer acepción de personas ni de lugar.
Podríamos decir, no, es que ellos son muy pecadores, allí no van a querer oír el mensaje, allí no hay nada que hacer. Y estos podrían ser nuestros pensamientos y nuestros argumentos para excusarnos. Pero cuando Dios ordena ir a un lugar, cuando Dios ordena ir y predicar su palabra, es porque veremos su poder y su gloria obrar en medio de la predicación del Evangelio. Nadie quiere irse a un monte, a un lugar nadie, y quiero decirlo con mucho tacto y con mucho amor, pero mucha gente, y damos gloria a Dios por la familia misionera que hoy tenemos, por las 2 familias misioneras que tenemos aquí, porque muchas veces han sido tratados como los indígenas. Muchas veces la gente de aquella zona lo llama como si fuesen salvajes, y sabe que no lo son. Son nuestros hermanos redimidos por la sangre del Cordero. Porque eso es lo glorioso de este evangelio, que aquello que el mundo menosprecia, que aquello que el mundo lo llama como vil y menospreciado, el Señor lo llama y lo pone como un vaso de honra para que sea su nombre glorificado y exaltado. Y aquello que llamaban salvaje ya no lo es. Aquel que llamaban como indígena, como gente extraña, ya no lo es, porque han sido regenerados, restaurados y lavados completamente por la sangre del Cordero. La misma sangre que a ti y a mí nos lavó y nos redimió, es la misma sangre que los lava y que los limpia y que los hace una nueva criatura. Son nuestros hermanos. La misma sangre derramada en la cruz es la que está en ellos y en nosotros. No podemos disponer o no podemos hacer la agenda, depende de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, porque nunca vamos a querer, y debemos de ser guiados por Dios. Debemos de seguir la ruta que Dios ha establecido para nosotros, porque su causa es traer salvación, mostrar su gracia, y que todo aquel que le escuche pueda proceder al arrepentimiento. Pero este hombre mago llamado Bar Jesús, que se traduce como hijo de Jesús, y luego fíjense que Lucas lo llama como Elimás, porque para Lucas era indigno que este hombre que hacía oposición a Dios y que hablaba en contra de Dios y que hacía las cosas para confundir al precónsul pudiera llamarse hijo de Dios o hijo de Jesús. Y este hombre, al precónsul desear oír la palabra de Dios, y los apóstoles Pablo y Bernabé le enseñaban y predicaban el evangelio, a lo mejor este hombre maravillado, y dicen que este mago comenzaba a hablarle para contrarrestar y darle una enseñanza errónea de lo que ellos estaban enseñando, y para confundir al precónsul. Y no debemos sorprendernos o perturbarnos por la oposición, porque donde quiera que haya posibilidades de un gran éxito, se encontrará tanto la puerta abierta como la oposición y la adversidad. Y si no hay adversario, puedes empezar a temer que no habrá éxito. Un niño no puede levantar su cometa sin viento, ni sin un viento que empuje contra su cometa. Muchas veces la misma oposición sale de nuestro propio núcleo familiar. Al aceptar a Cristo, cuando estamos comenzando nuestra vida cristiana, muchas veces la propia familia que nos dice: ahora sí se volvió loco, pues. Lo que nos faltaba, pues. El muchacho que no era tan cuerdo y ahora se metió evangélico. Y ellos, nuestros familiares, a veces son los que se oponen al mensaje del evangelio. Y estas personas a veces quieren lo que más puedan confundirnos. Pero a veces son las personas de nuestros trabajos. A veces son nuestras amistades. Y es por eso que cuando somos llamados de parte de Dios, hay cosas que hay que sacrificar. Y si hay relaciones que te están apartando de Dios, córtala.
El mundo en la actualidad grita abiertamente que está en contra de Dios y sus estatutos. Y el mismo mensaje que Satanás, que la serpiente dijo en Génesis 3:1, con que Dios les ha dicho, sigue vigente en nuestra actualidad. Con que Dios le ha dicho que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Con que Dios les ha dicho que el aborto es pecado. Con que Dios les ha dicho que la homosexualidad es pecado. Con que Dios les ha dicho que la virginidad es importante, que es importante cuidarse ante el matrimonio. Dios les ha dicho eso. Espérate, lo que quiso decir fue que sería lo ideal. Con que Dios les ha dicho que deben de cumplir sus mandamientos. Con que Dios les ha dicho que deben de vivir en santidad. No. Un pecado de vez en cuando, eso lo perdona. Las palabras de Génesis 3:1 siguen vigentes en nuestra actualidad. Y es allí cuando la iglesia del Señor debe de pararse firme y atacar el error con la verdad del Evangelio. Por eso es que Pablo habla con autoridad, pero no con la autoridad de él. Previamente vemos que venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la verdadera guerra espiritual en la que estamos es la lucha de todo cristiano frente a los poderes del infierno y los enemigos de Dios que conspiran con nuestra firmeza. Y el adjetivo espiritual hace referencia al origen y la naturaleza de esta guerra. Es espiritual porque nuestros enemigos son espirituales y la forma en que nosotros luchamos también son espirituales. Las armas de nuestras milicias no son carnales. No apelamos a las estrategias humanas. En cambio apelamos a las armas, a los medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder resistir el día de la prueba. Pero debemos conocer este Evangelio, debemos estar firmes en el conocimiento de Dios, porque si no crecemos y nos quedamos siendo siempre niños espirituales, podemos ser movidos por cualquier viento de doctrina, y cuando escuchemos a esa voz o a vientos hablando diremos, pero no están tan erróneos. Por eso es necesario que la palabra de Dios more abundantemente en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que podamos exhortarnos unos a otros, para que podamos corregirnos unos a otros, para que podamos enseñarnos unos a otros en el amor y la disciplina del Señor. Iglesia, debemos estar en total dependencia del Espíritu Santo, porque hay una guerra que luchar, pero debemos de hacerlo confiados, porque aquel que está con nosotros es mayor que aquel que en el mundo está. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto y último, ya para terminar, y es que la causa del Señor siempre triunfará. La causa del Señor siempre triunfará. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, da una respuesta y una sentencia a este falso profeta. Pablo le dice, versículo 10, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y el problema es que este falso profeta estaba torciendo lo que en verdad los apóstoles estaban diciendo, lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando. Pablo no habló en su sabiduría, no habló en lo que él pensaba, él habló bajo la guía del Espíritu Santo y confrontó la falsa enseñanza de este mago que estaba tratando de confundir a este precónsul. Y Juan Calvino expresa, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si veo que la verdad de Dios es atacada y permanezco en silencio. Y esto es contender ardientemente por la fe cuando la verdad de Dios está siendo distorsionada, cuando la verdad de Dios está siendo atacada. La iglesia debe de levantarse con denuedo, con valor y con fe, con el poder del Espíritu Santo, y proclamar la verdad del Evangelio sin temor. Pablo emitió un juicio a este hombre y quedó ciego por un tiempo. Y yo no podría, y a lo mejor Pablo habrá recordado cuando el Señor lo confrontó y le dio la ceguera. Pero este hombre Elimas no solamente quedó ciego físicamente, sino que estaba ciego espiritualmente.
no entendía y estaba con toda la intención para hacer confundir y perder al procónsul. Aquí no se estaba jugando un objeto material, hermanos. Aquí no se estaba jugando el perrito, aquí no se estaba jugando el teléfono, aquí se estaba jugando con un alma. Aquí se está jugando, hermanos, en la eternidad. Cuando nosotros comenzamos a ver todo con los lentes de la eternidad, entonces tendremos más empatía y compasión, tanto por los misioneros como por la causa y la obra de Cristo. Porque lo que está en juego no es que tanto podamos llenar sillas, lo que está en juego no es ganarnos una corona, lo que está en juego es la eternidad de las personas, de un mundo que va perdido en contra de Dios. Y debemos de tener más empatía y pasión por las misiones y la proclamación del Evangelio. Y dice que el procónsul, al ver esto, quedó maravillado. Pero dice que quedó maravillado de la doctrina del Señor, de la enseñanza que los apóstoles estaban dando. El milagro que luego sucedió fue confirmación de que Dios estaba con ellos. Pero el apóstol Pablo estaba enseñando doctrina. Por eso es que en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es una cadena. A la palabra de Dios ser expuesta, entonces el Espíritu Santo obra y abre el entendimiento de aquellos que ha llamado para salvación. A pesar de lo sorprendente que fue el milagro, este hombre, el procónsul, fue sorprendido y fue llamado por la enseñanza que Pablo había hecho. Este hecho milagroso fue esa confirmación. Y hermanos, yo tengo la certeza y sé que este Dios que obró milagros en la historia de la iglesia y a lo largo de las Escrituras, sigue obrando milagros en la actualidad por amor a la causa del hombre. Y yo sé que si nos sentáramos a hablar con el pastor Robinson, con el pastor Denis, con el pastor Jesús Hidrogo, con los misioneros que tenemos acá, quedaríamos sorprendidos de milagro tras milagro, milagro tras milagros, porque el Señor es quien sustenta y soporta su obra. Porque el Señor mismo los dijo que ni las puertas del Hades podrán con la iglesia del Señor. Por eso la causa del Señor siempre triunfará. No debemos de temer porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso es que Jesús, antes en Mateo 28, de decirle y encomendarlos que vayan, Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y evangelicen confiados, porque todo lo que acontece bajo el cielo y la tierra está en mis manos y en mi poder. Hermanos, nosotros no le estamos sirviendo a un Dios que está muerto. Nosotros le estamos sirviendo a un Dios que está vivo y que nada podrá detener el avance y la predicación de su palabra hasta que todos los llamados vengan y procedan al arrepentimiento. Caminemos confiados. Pero seamos activos también en las misiones, hermanos. Involucrémonos. Termino con una frase de William Carey, porque sé que está haciendo bastante calor. Y William Carey fue considerado como el padre de las misiones modernas. Y en una de sus cartas él decía lo siguiente: cuando partí de Inglaterra, mi esperanza por la conversión de la India era muy fuerte. Pero con los muchos obstáculos con los que me encontré, esa esperanza moría, a menos que Dios la apuntalara. Bueno, me dije, tengo a Dios y su palabra es verdad. Y aunque las supersticiones de los paganos eran 1000 veces más fuertes de lo que son, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor, aunque fuera abandonado por todos y perseguidos por todos, aún así mi fe, fijada en la palabra de verdad, se levantará por encima de todos los obstáculos y vencerá toda prueba. La causa de Dios triunfará.
¿Cómo podemos concluir? Nosotros podemos ver que esta iglesia era ferviente en oración, en ayuno y en búsqueda espiritual. Y el resultado de esto fue una iglesia que avanzó bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo, cumpliendo los propósitos de Dios, el plan de Dios y la misión de Dios. Y en este primer viaje misionero, a pesar de la oposición, hubo éxito, porque es Dios quien está respaldando su causa. Él es quien está respaldando su evangelio. Él es quien está en el frente de batalla, cuidando a su iglesia mientras está haciendo la labor de proclamar el evangelio. Pero ¿cómo puedo esto aplicar en nuestra vida? Número uno, hermanos, si estás sintiendo en tu corazón el ferviente deseo y llamado de ir a las misiones, primero busca desarrollar las disciplinas espirituales en tu vida. Esos medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer espiritualmente. Ayuna, ora, estudia las Escrituras, conoce a Dios, conoce su carácter, su hermosura. Enamórate primero de Dios y no del llamado. Y habla con tus pastores sobre este llamado interno que se está gestando y capacítate. Número 2, si sientes temor en compartir el evangelio, igualmente desarrolla las disciplinas espirituales para que el Señor pueda darnos de nuevo pasión y amor por proclamar su evangelio a un mundo que está perdido, sin avergonzarnos del que dirán, sino con el pensamiento firme en que la gloria y grandeza de nuestro Señor, que puede salvar a pecadores por su gracia y misericordia, es mayor que mis temores. Número 3, si crees que no estás llamado a realizar misiones fuera de tu ciudad, ora y apoya a aquellos que sí lo están haciendo. Vela por los misioneros, susténtales en lo que puedas, apóyalas en sus necesidades. Son hombres y mujeres que lo han dejado todo a causa de Cristo, por amor a su nombre. No podemos ser indiferentes y pensar en que otros resuelvan. Involucrémonos de cualquier manera en las misiones. Y número 4, descansa en que el Señor está cuidando a su iglesia y nada ni nadie podrá detener el avance del evangelio para que sea predicado en todo lugar, en toda lengua, en toda raza, en toda tribu y en toda nación. A pesar de las dificultades, de la oposición, aún de las pérdidas materiales, físicas, de hombres, de mujeres, de hijos, el Señor ha prometido ser nuestro protector, nuestro sustento, nuestro cuidador y nuestro todo en todo tiempo. La causa del Señor, hermanos, siempre triunfará.